de vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga agua al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo que desde arriba venga a mí, una palabra de Dios. Escogiendo la mejor parte. Como lo anunciamos en el segmento pasado, vamos a estar teniendo una corta meditación de la palabra del Señor. Para esto quisiera alecturar en el Salmo 55, que dice de la manera siguiente: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. El tema que quisiéramos tratar hoy lo hemos titulado Águila o Paloma. Los salmos, que son 150 para ser exactas, nacen muchos de ellos, o la mayoría de ellos, de experiencias que vivieron hombres en el pasado. Unas por medio de vivencias positivas, otras a través de vivencias negativas. El Salmo 55, escrito por el segundo rey de Israel, me refiero a David, escribe este salmo en medio de una vivencia negativa, aunque, como lo dije hace un momento, también tiene otro salmo donde describe vivencias positivas que vivió este rey. Lo cierto era que David, en medio del desánimo, del desaliento, o a veces en medio de una exuberante alegría, la costumbre de este hombre era componer canciones, escribir salmos. Para nosotros, muchos de nosotros, los salmos son sencillamente oraciones, pero para Israel, o para en aquel tiempo que se escribió, eran himnos de alabanzas al Señor. Componían y le colocaban música de tal manera que a nivel nacional se entonaban estas notas musicales dirigidas principalmente a Dios. Entre ellos hay varias clasificaciones de salmos, unos de ellos son testimoniales, otros sencillamente son proféticos, y así sucesivamente hay diferentes clasificaciones. Es una buena oportunidad para preguntarnos nosotros, en comparación a la vida de David. David, en medio de grande desilusión, de grande tristeza, se daba a componer canciones. Podríamos hacernos nosotros la pregunta: ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace usted? ¿O qué hago yo en medio de la desilusión, en medio de la tristeza, en medio de una posible frustración, cuando no alcanzamos los objetivos que nos hemos propuesto? También componemos canciones o cantamos alabanza. Podemos decir: yo no soy compositora, o usted no es compositor, pero en realidad entonamos cantos. ¿Cuál es nuestra actitud? Nos quejamos, comenzamos a decir una serie de palabras que no son edificantes, sino que adoptamos unas posturas que no son las mejores. Deberíamos tomar entonces nota de este gran hombre llamado David, conocido como el dulce cantor de Israel. Cantaba de una manera dulce, cantaba de una manera que contagiaba esa dulzura y ese buen ánimo a todos aquellos que le escuchaban, y no solamente cuando él cantaba, sino cuando otros entonaban esas composiciones que él hacía. De hecho, hasta nuestros días, estas composiciones son de grande bendición a nosotros. David escribe este salmo, según algunos comentaristas, en una época de grande traición. Se dice que fue en el tiempo cuando su hijo Absalón se sublevó contra él e hizo todo lo posible por quitarle el reino a su padre y quedar él al frente de la nación, al frente del país. Asimismo se describe en la historia bíblica que hubo una segunda traición de parte de un hombre llamado Ahitofel, que fue, o dicen algunos comentaristas, que pudo haber sido familiar de David. En medio de toda esta situación de traición, que aunque es una palabra pequeña, pero cuando algunos de nosotros la vivimos, nos trae un dolor muy profundo que a veces tarda muchos años
una persona en poder recuperarse del estado de ánimo, y algunas personas nunca logran recuperarse de una traición cuando viene muy cercanamente, sobre todo de un hijo o de alguien que esté tan cerca como un hijo. David vive esta experiencia y quedó prácticamente en una situación donde ninguno de nosotros desearíamos estar. Quedó de alguna manera un poco, no digamos solo, porque parte de su familia lo acompañó y otra parte de su familia se dice que se quedó en Jerusalén. Sin embargo, tuvo que abandonar ciertas cosas que eran valiosas para él. Entre ellas, abandonó la ciudad, abandonó su casa, abandonó su trono, tuvo que abandonar todo el entorno en el que él estaba acostumbrado a vivir y huir hacia otro sitio para no enfrentar esa situación y no traer males mayores. Es decir, aunque estaba viviendo en realidad el efecto de un juicio de parte del Señor a causa del pecado que él había cometido, cuando cometió aquel homicidio contra Betsabé, contra el esposo de Betsabé. Sin embargo, Dios emite ese juicio y David lo acepta. Aunque lo perdonó, sin embargo, vemos los efectos de sus acciones. Sin embargo, lo asumió de una manera que vamos a estar desarrollando en los versículos que siguen. Este hecho se cree que ocurre en una edad avanzada del rey David, ya que Absalón tenía cierta edad, ya era un joven. Es decir, David no vive esto ni a los 17, ni a los 20, ni a los 25 años, sino que ya David tiene cierta edad y enfrenta una situación de esta índole. El tema que he traído en el día de hoy, principalmente lo he tomado para recordarnos a cada uno de nosotros que lo más importante o lo más resaltante que nos puede pasar a nosotros no es los sucesos que vienen a nuestra vida, sino cómo afrontamos esos sucesos. Es decir, con qué actitud nosotros asumimos todas las cosas que nos pasan. ¿Lo asumimos con gallardía o lo asumimos con cobardía? Es una pregunta que queda en el aire. Vamos a analizar el ejemplo de David, a ver cuál fue la actitud que asumió este hombre que estaba pasando por un momento sumamente amargo, sumamente doloroso, donde seguramente derramó muchas lágrimas este hombre del cual estamos mencionando. El Salmo 55 quisiera seccionarlo en 3 partes para poder obtener una mejor comprensión de la experiencia de este hombre. Del versículo 1 al versículo 5 se dice o se describe cómo David se sentía en ese momento. El versículo 4 nos dice de la manera siguiente: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. El corazón de David estaba desfalleciendo. Cuando hablamos de desfallecer es sinónimo de decaer, de perder el aliento, de perder las fuerzas. Además se nos describe que su corazón le dolía a causa de lo que él estaba experimentando. Seguramente fue un tiempo donde se sintió desmoralizado, donde David se sintió turbado, se sintió intimidado. Cuando una persona entra en una intimidación, ya su ánimo de poder enfrentar o confrontar las adversidades de la vida no es la misma, sino que entra como un estado de pasividad. En esa descripción fue que cayó el estado de ánimo de David, un hombre que había sido bien conocido como un hombre muy valiente. Si recordamos un poco la historia, cuando Goliat desafía a los ejércitos israelitas durante 40 días, todo el mundo, dice la Escritura, temblaba, todo el mundo tenía temor, y sin embargo un jovencito llamado David sale al frente y confronta a este gran gigante que medía casi 3 metros de altura. Con una valentía, una gallardía admirable, vemos a David correr a la línea de batalla y desafiar a ese gran gigante. Una cosa son las palabras que decimos y otras son las acciones que tenemos. David no era un hombre de muchas palabras, pero sí un hombre de mucha acción. Y dice que corrió a la línea de batalla y le dice a Goliat: tú has desafiado hoy al ejército del Dios viviente. Tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios a quien tú has desafiado, y yo te cortaré la cabeza y la daré a las aves del cielo, y toda la tierra sabrá
que de Dios es el poder. Estaba profetizando bastante bien, porque en realidad esta historia se conoce en casi toda la tierra, en casi todas las naciones que se lee la Biblia, se sabe esta historia. Y Dios premió esa fe de ese hombre, su gallardía, su valentía para enfrentar o confrontar las cosas difíciles, las cosas feas que nos pueden ocurrir en nuestra vida. Entonces del verso 1 al verso 5 se nos dice cómo David se sentía. Obviamente se sentía muy mal a causa de la traición que estaba viviendo. Estaba a punto de perderlo todo, lo que con tanto esfuerzo él había logrado a lo largo de su vida. Pero si seguimos avanzando en el estudio, del verso 6, la segunda parte, porque seccionamos este capítulo 55 en 3 partes, la segunda división del verso 6 al verso 8, nos dice lo que David quería. A causa de cómo se sentía, él también quería algo a partir de ese sentir. Cuando estamos con un pensamiento de victoria, queremos conquistar grandes cosas. Cuando tenemos pensamientos de derrota, quisiéramos escondernos y no desafiar, sino dejar las cosas en quietud y en calma. Él dice en estos 2 versos, describe, quien tuviera alas como de paloma, hace como una exclamación, un deseo profundo. Quien tuviera alas como de paloma, huiría yo al desierto y descansaría. ¿Qué era lo que David quería? Él quería huir, quería ir lejos de donde estaba pasando todas estas cosas negativas. No dice, ¿quién me diera alas como de águila? Sino todo lo contrario, dice, ¿quién me diera alas como de paloma? Cuando nosotros analizamos el vuelo de estos 2 animales, que son animales que fueron diseñados para estar en el aire, vemos que el águila, ella alcanza grandes alturas dentro de su vuelo. No es un animal que su volar es bajo, sino todo lo contrario, es alto. Mientras que la paloma es un animal que vuela a distancias muy bajas, tal vez porque su cuerpo no fue diseñado para escalar grandes alturas. El águila se enfrenta a la tormenta cuando viene, y no solamente se enfrenta a ella, sino que vuela más arriba de la tormenta para poderla vencer. Mientras que la paloma, al ver una tormenta, se esconde. David estaba diciendo, quisiera esconderme de toda esta situación que me está pasando. Quisiera irme al desierto, descansar y no saber. ¿Quién me diera alas como de paloma? El tema de este día, águila o paloma. Decíamos que el águila, mientras le gustan las grandes alturas, la paloma más bien le gustan las alturas bajas. Otra de las características es que el águila emprende el vuelo sola, mientras que la paloma le gusta volar en bandadas, es decir, en grupo. De manera que podemos decir que David quería la compañía, quería la ayuda, la fortaleza que nos pueden dar los buenos amigos, las personas que puedan estar cerca de nosotros, esas personas que nos aprecian. Mientras que en otras oportunidades David, su amigo, había sido Dios, y Dios había sido el que le había dado todos los ingredientes para poder pasar más arriba de la tormenta por las que él ya había pasado durante su larga vida. Otra de las características que diferencian al águila y a la paloma es que el promedio de vida de la paloma en la ciudad duramente llega a los 5 años, mientras que el águila puede llegar hasta los 70 años de edad. Pero a los 40 años el águila enfrenta un periodo de renovación, donde ya sus plumas envejecen, su pico, sus garras, que son elementos fundamentales para poder conseguir el alimento tanto de ella como de sus aguiluchos, como de su familia. Y entonces se enfrenta a un periodo de renovación, donde obligatoriamente ella se va sola a un lugar donde ella misma se arranca las plumas, de manera que las plumas vuelvan a salir, se arranca las pezuñas de sus garras, se hace algo en el pico para que vuelva a salir, y entonces vemos luego de todo este proceso doloroso, que aproximadamente dura 150 días, sale un águila renovada, un águila con nuevas fuerzas, pero para llegar a ese estado tiene que pasar por un proceso doloroso. Mientras que la paloma no pasa por ningún proceso, sino que sencillamente dura escasamente 5 años de edad y luego muere. David quería la experiencia en este momento de la paloma.
quería irse a un refugio, quería descansar de tantos conflictos que habían en su vida. Tal vez algunos de ustedes estarán diciendo, se parece a mí, parece lo que yo he estado confrontando durante toda mi larga vida, conflictos en una parte, conflictos en otra, pero David decía, ¿quién me diera alas como de paloma? En la última división del verso 16 al 17 nos dice lo que David hizo, que no fue lo que él quería, sino que tomó otra decisión, y dice la palabra que él confrontó aquella situación con oración, y le dice al Señor que en el verso número 16, en cuanto a mí a Dios clamaré, y Jehová me salvará, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Enfrentó la tormenta como un águila, definitivamente. Dice que oró, que clamó, son cosas profundas. La oración no es otra cosa sino hablar con Dios. Y la oración debería ser para nosotros como un oasis en medio del desierto, como quien habla con un dulce amigo, con un dulce compañero. David lo hizo en medio de gran amargura, de gran dificultad. Lo demostró no solamente en este momento, sino a lo largo de toda su vida. La pregunta para ir culminando: ¿qué naturaleza dejaremos nosotros que prevalezca en nuestras vidas durante el trayecto de todo este año? ¿Dejaremos que prevalezca en nosotros la naturaleza de águila o dejaremos que prevalezca la naturaleza de paloma? El águila, un animal valiente, esforzado, cuando la tormenta recia, toma más fuerza para enfrentarla, mientras que la paloma, un animal que representa más bien la timidez, el miedo, la cobardía. Esas dos naturalezas están en nosotros. La pregunta es, ¿cuál dejaremos que domine más? ¿Cuál dejaremos que lleve el timón de nuestras vidas hasta llegar a un puerto seguro? ¿Águila o paloma? Usted tiene la decisión. De esta manera, entonces, nosotros estamos llegando al final de esta reflexión, esperando que esto pueda regir nuestras vidas a lo largo de los meses y que podamos confrontar la tormenta e ir más arriba de ella, no por debajo de la tormenta, sino arriba. Solo Dios puede darnos esa fuerza. Hagamos como David, oremos a Dios de mañana, de mediodía, de tarde, de noche. Los jóvenes flaquean y los jóvenes se cansan, dijo el profeta Isaías, mas los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Andarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Esa es la fuerza que Dios imprime en aquel que le busca y que le busca de todo corazón. No ha habido nadie en la historia bíblica que ha clamado a Dios y ha quedado sin respuesta. Todo aquel que ha clamado a Dios ha recibido una respuesta contundente de parte del Señor. Sobrados ejemplos podemos mencionar en las Sagradas Escrituras. Usted no va a ser la excepción y yo tampoco. Si seguimos el mismo método o tomamos los mismos ingredientes y actitudes delante del Señor. Él es la fortaleza de los siglos. Él tiene la fuerza que usted no tiene en este momento. Él tiene la fuerza que yo no tengo en este momento. Solamente pidámosla de todo corazón y clamemos a Él para que esas fuerzas vengan a nuestras vidas. Así que por nuestra parte un abrazo fuerte y una oración al Dios de los cielos para que usted y yo podamos vencer en todo tiempo, en todo momento. Entonces cuídese porque el Señor anhela su bienestar y también el mío. Un abrazo fuerte, será entonces hasta la próxima.